En los asuntos espirituales es terrible hacer las cosas según nuestra propia elección. Cualquier cosa que hagamos según nuestra propia elección siempre es terrible. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Números, llegamos hoy al capítulo 32 para escuchar una palabra sumamente crucial respecto a lo dispuesto por Dios en cuanto a la repartición de la buena tierra. Uno de los grandes momentos en toda la historia del Antiguo Testamento fue cuando los hijos de Israel finalmente participaron en la distribución de la buena tierra. En principio, la buena tierra no debía distribuirse según la elección de cada uno, sino según la dirección de Dios. No obstante, las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés solicitaron a Moisés y a Eleazar que les asignaran la tierra al oriente del río Jordán por causa de su propia conveniencia. Dios aceptó tal petición y a ellos les fue asignada la tierra que habían escogido y solicitado. Pero como veremos en este mensaje, si anteponemos nuestras preferencias a la selección de Dios, tendremos que pagar un precio demasiado elevado. Pues bien, hoy continuamos hablando del tema que hemos titulado Combaten. Y como siempre, nos alegra tener una vez más con nosotros en el programa a Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Es un privilegio regresar al programa. Sin duda que este será un mensaje muy impactante para cada uno de nosotros. Alberto, necesitamos la misericordia del Señor para ser iluminados y para que nuestros ojos sean abiertos a medida que escuchamos esta palabra. Hemos llegado a una porción sobresaliente que se relaciona con la distribución de la buena tierra entre las 12 tribus de Israel. Normalmente, se considera que la buena tierra estaba en el lado occidental del río Jordán. Sin embargo, había una parte de la tierra que se podía poseer sin tener que cruzar el río. Esta es precisamente la porción de tierra a la cual haremos referencia en este mensaje. Y para ubicarnos en el contexto, quisiera leer algunos versículos al inicio del capítulo 32. Allí dice: Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa abundancia de ganado, y cuando vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad eran en verdad lugar apropiado para el ganado, fueron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés, al sacerdote a Eleazar y a los líderes de la asamblea, diciendo: La tierra que Jehová hirió delante de la asamblea de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron: Si hemos hallado favor ante tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Pues bien, Alberto, esta frase al final de estos versículos es una frase crucial en este pasaje, ¿verdad? Así es, hermano Víctor. El hecho de que estas dos tribus le hayan pedido a Jehová que no los hiciera pasar por el Jordán, esto tiene un significado tremendo. Y eso es lo que veremos cuando Witness Lee nos hable en el próximo segmento. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Números. Adelante. Concerning the land east of the Jordan. Con respecto a la tierra, al oriente del Jordán, There is a request of the two tribes. vinieron los hijos de Rubén y los de Galaad para hacer una solicitud, y su deseo era recibir lo que Dios les había prometido, lo cual no tenía nada de malo. Pero el problema era que ellos habían hecho la solicitud
conforme a su propia elección, lo cual no era muy bueno. En los asuntos espirituales es terrible hacer las cosas según nuestra propia elección. Cualquier cosa que hagamos según nuestra propia elección siempre es terrible. Podemos pensar que hemos escogido lo mejor, pero en realidad es lo peor. Por tanto, en cuanto a los asuntos espirituales, no debemos tratar de actuar según nuestra propia elección. Si leemos la historia que nos presenta la Biblia, especialmente en los libros de Crónicas y Reyes, veremos que cuando las tribus llegaron a poseer la buena tierra, se encontraron con que había muchos invasores, especialmente en la parte oriental del Jordán. Siempre que los gentiles venían a invadir, los primeros que sufrían las invasiones era la parte este de la buena tierra. Cuando los gentiles invadían, ellos dañaban primero la parte oriental. Por tanto, en aquel tiempo, las 2.5 tribus sufrieron, y este sufrimiento se debía a su elección. En nuestro servicio al Señor, cada vez que escogemos por nosotros mismos, debemos estar preparados para sufrir. Lo que nosotros escogemos no es la mejor selección. Somos cortos de vista, somos miopes y en alguna manera también somos egoístas. Así que es muy difícil para nosotros tener un motivo puro, tener un deseo puro, tener una intención pura, tener una meta pura, un propósito puro. No es tan fácil. Nosotros no somos muy sencillos. Es difícil ser puros. Si todos aprendemos la lección, no habrá problemas. Pero si preferimos escoger por nosotros mismos, los problemas aparecerán. Así que necesitamos aprender esta lección de no seguir a estas 2 tribus, Rubén y Gad. No sigan ese ejemplo. Más bien debemos seguir a Benjamín, a Judá, y tomar lo que Dios escoja por nosotros. Alberto, hace algunos años estuve visitando a Israel en el área de Palestina, y cuando bajamos las colinas de Galaad en el autobús de turismo, pudimos contemplar una vista maravillosa. Había ganado y ovejas que pastaban en las laderas a medida que el terreno descendía hacia el valle del río Jordán. Al ver este pasaje tan hermoso, pude comprender la tentación que tuvieron los hijos de Rubén y los hijos de Gad, puesto que ellos criaban ganado. A ellos les pareció que esa era la mejor tierra para criar su ganado y por eso le hicieron la solicitud a Moisés y al sacerdote Eleazar. No obstante, en muchas ocasiones, cuando escogemos lo que nos parece correcto, inmediatamente nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo de Dios, ¿verdad? Eso es correcto, hermano Víctor. Tenemos que aprender la lección espiritual de lo que le sucedió a estas 2 tribus físicamente. Y esta es que cuando el Señor nos promete algo, pero nosotros queremos escoger por cuenta propia, le digo, lo único que podemos esperar es tener problemas y sufrimientos. La tierra que solicitaron Rubén y Gad estaba antes del río Jordán. En otras palabras, ellos no tenían necesidad de cruzar el Jordán para llegar a ella. Esto tiene un significado espiritual. ¿Podría usted hablarnos acerca de este significado? Sin duda que su significado espiritual es muy crucial. El río Jordán es un símbolo de las aguas de la muerte, o de aquel lugar donde podemos aniquilar y sepultar la vida de nuestra alma. Y el hecho de que Rubén y Gad no hubiesen querido cruzar el Jordán significa, espiritualmente hablando, que su viejo hombre no fue aniquilado ni sepultado. Así que cuando ellos tomaron la decisión de no cruzar el río Jordán, sino de quedarse en la porción de la tierra que ellos mismos habían escogido, ellos perdieron la oportunidad de que su viejo hombre fuese aniquilado y sepultado. Por lo tanto, es preferible permitir que el Señor escoja por nosotros.
Así es, Alberto. Si miramos un mapa, nos daremos cuenta que un poco más hacia el oriente se hallaba la tierra de los babilonios, los cuales eran una verdadera amenaza para los israelitas. Cada vez que ellos intentaban invadir la buena tierra, necesariamente debían pasar por la porción de tierra que estaba al oriente del Jordán. Esto significa que la tribu de Rubén y la de Gad debían enfrentarse contra el enemigo antes de que ellos lo hicieran con el resto del pueblo de Israel. Y en el siguiente segmento veremos que la buena tierra se encontraba rodeada de varias aguas, las cuales tienen mucha simbología y tienen un gran significado para nosotros. Regresemos de nuevo con Witness Lee. The top section of the good land La parte superior de la buena tierra is surrounded by 2 seas and 1 river. está rodeada por 2 mares y un río. The number 1 sea, the El primer mar es el mar Mediterráneo, el otro es el mar Muerto y finalmente el número 3 es el río Jordán. Tanto los 2 mares como el río significan la muerte de Cristo. El disfrute de Cristo está en el límite con su muerte, lo que nos indica que dentro de su muerte, en el territorio de su muerte, está el disfrute de Cristo. Esto también significa que la buena tierra es una tierra elevada. Y esto significa que el Cristo a quien disfrutamos en sus riquezas es un Cristo ascendido en resurrección. ¿Pueden ver esto? Este es el Cristo celestial que es elevado. La buena tierra es algo elevada, lo que representa al Cristo ascendido, el Cristo elevado que está en los cielos y que está rodeando a esta tierra. La buena tierra está rodeada de las aguas, y las aguas significan la muerte de Cristo, la cual nos ha sepultado y nos ha introducido en su resurrección. Y ahora permanecemos en su ascensión, disfrutándolo a Él como la tierra elevada con todas sus riquezas. Y esto tiene mucho significado. Y ahora, las 2 tribus de Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés recibieron su herencia al lado más allá del Jordán, frente a Jericó. Bueno, esta no fue una buena decisión, porque indica que el disfrute de la buena tierra por parte de las 2 tribus y media estaba aparte de la muerte de Cristo. Puesto que no cruzaron el Jordán, eso significa que no entraron en la buena tierra, ya que la frontera de la buena tierra estaba demarcada por el río Jordán. Así que muchas veces lo que escogemos por nosotros mismos está fuera de la muerte de Cristo. Nuestra elección no tiene nada que ver con el verdadero disfrute del rico Cristo, porque nosotros aún estamos fuera del límite de la muerte de Cristo. No hemos pasado a través de la muerte de Cristo. No hemos entrado en el territorio de Cristo. No hemos cruzado la frontera de su resurrección y ascensión. Y como resultado no estamos en la esfera de su muerte y resurrección. Por tanto, el disfrute que podamos tener de Cristo no será muy elevado porque estaremos fuera de la muerte y la resurrección de Cristo. La tipología tiene un gran significado aquí, así que jamás se les olvide esta lección que no deben elegir por su propia cuenta. Si lo hacen, tienen que darse cuenta que estarán fuera de la muerte de Cristo y no han cruzado la frontera de la muerte de Cristo, por lo que no han entrado a su resurrección y ascensión. Alberto, es muy interesante ver cómo la geografía de la buena tierra es muy útil para comprender su significado espiritual y su aplicación a nosotros hoy en día. La buena tierra está delimitada por varias aguas, las cuales significan la muerte de Cristo. Esto significa que para que nosotros podamos experimentar al Cristo resucitado y ascendido, primero necesitamos pasar por su muerte. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Ciertamente, este es un cuadro maravilloso
que nos muestra que no existe otra manera de entrar en el verdadero disfrute de Cristo como nuestra buena tierra. Para poder entrar en la buena tierra, el pueblo de Israel tenía que pasar por esas aguas, las cuales representan la muerte de Cristo. En otras palabras, para que nosotros podamos entrar en el disfrute del Cristo resucitado y ascendido, representado por la buena tierra, primero tenemos que pasar por su cruz. En este caso, la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés escogieron la tierra que estaba al oriente, es decir, al este del Jordán, antes de pasar por el Jordán. Y de manera práctica, esto significa que ellos no entraron en la buena tierra. Sí, cierto, ellos disfrutaron algo de la buena tierra, estaban ahí en la orillita, pero sin pasar por las aguas de la muerte para obtener el verdadero disfrute. Igualmente, nosotros hoy en día podemos llegar a disfrutar a Cristo, pero le digo, o disfrutar algo de Cristo ahí por la orillita, pero sin experimentar su muerte. Al hacer esto, no tendremos el verdadero disfrute del Cristo resucitado y ascendido. Ciertamente, tenemos que aprender esta lección de no elegir aquello que pensamos que es mejor para nosotros, sino que debemos permitir que el Señor tenga la oportunidad de elegir por nosotros. Sin duda, esto es lo que más nos conviene. Y en cuanto a lo que usted acaba de decir, ¿podría explicarnos por qué debemos permitir que el Señor elija por nosotros, a la luz de esta palabra en el capítulo 32 de Números? Sí, cómo no. Sabemos que el propósito de Dios consiste en edificar a su pueblo en un solo cuerpo, con la meta de que ellos sean su testimonio en la tierra. Sin embargo, para poder llevar a cabo su propósito, Dios requiere de nuestra cooperación. Por lo tanto, si a cada momento estamos tomando decisiones que a nuestros propios ojos son las que más nos convienen, en lugar de permitir que Dios tome las decisiones por nosotros, entonces, mire, Dios no podrá llevar a cabo su propósito. Según el cuadro que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, que Dios nos muestra que la única manera de disfrutar al Cristo resucitado y ascendido, representado por la buena tierra, es pasando por las aguas de la muerte. Cada vez que tengamos la necesidad de tomar una decisión, en lugar de ponernos a considerar qué es lo que más nos conviene, mire, debemos ser aquellos que permiten que el Señor lo haga por nosotros. Si lo hacemos, les digo, podremos disfrutar a Cristo de una manera plena. Las 2 tribus y media tomaron la decisión de ¿qué? De poseer la tierra que estaba ¿qué? En el costado oriental, es decir, antes de cruzar o pasar por el Jordán. ¿Por qué? Porque pensaron, mire, que era una tierra que era apta para su ganado. Ellos simplemente consideraron la situación ideal desde su propio punto de vista. Aunque, no es cierto, aunque también tenían el deseo de heredar lo que Dios les había prometido. Pero no obstante, esta tierra era un lugar muy peligroso, porque los invasores siempre atacaban por ese lado, por ahí era donde entraban. Si ellos hubieran atravesado el Jordán con el resto del pueblo de Israel, les digo, ellos habrían podido enfrentar mucho mejor los ataques de los babilonios que vendrían en los años posteriores. Gracias, Alberto. Basado en lo que usted acaba de decir, no hay duda que muchos de nosotros, al considerar los asuntos prácticos de nuestras vidas, como por ejemplo el lugar para vivir o el lugar para trabajar, siempre pensamos en el aspecto económico y en la manera de tener un punto de equilibrio a la mayor brevedad. En la mayoría de los casos permitimos que esa consideración sea el factor predominante, ¿verdad? Lamentablemente así es, hermano Víctor. Y por esa razón no somos introducidos en la bendición plena de Dios. La manera como nosotros recibimos la bendición plena o completa de Dios consiste en que andemos según su palabra y su economía al ser introducidos en la muerte de Cristo para poder disfrutar al Cristo resucitado y ascendido con todos los demás miembros del cuerpo de Cristo. Bien,
En el segmento final del mensaje hablaremos acerca de un aspecto diferente del sufrimiento que experimentaron las dos tribus que escogieron esa porción de la tierra. Regresemos con la última sección del mensaje y Witness Lee. Now we come to the distributors of the Golan. Ahora, hemos llegado a los distribuidores de la buena tierra. The leaders of those 2.5 tribes are excluded. Los líderes de las 2 tribus y media fueron excluidos. They don't have any share. No tenían parte en la distribución de la buena tierra. Dios es justo. El nombre de Caleb salió primero. Cuando oímos que nuestro nombre sale primero, ¿estarían ustedes contentos? O tal vez no los llamen a ustedes y cuando llamen al segundo y al tercero y a ustedes no los llaman. Y el cuarto no es usted, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo no es usted. Octavo, noveno, décimo. ¿Les gustaría ser uno que está esperando que su nombre salga? Dios es justo y les asignó lo que ellos habían solicitado. Pero como su posesión estaba fuera de la buena tierra, no fueron incluidos en ninguna de las listas de nombres. ¿Y dónde estaba su nombre? Lamento decirle que su nombre no está acá. ¿Y por qué? ¿Por qué no está aquí? Porque ustedes hicieron su propia elección. No dejaron la elección al Señor. Así que no se aparecen sus nombres en las listas. Si le hubieran dejado la elección a Él, vuestro nombre estaría acá. Piensen. Y esta elección no se conduce por las opiniones humanas, ni lo que los humanos evalúan, o el aprecio, sino según lo que ocurrirá en aquel día. Ese es el día en que vuestro nombre estará en la lista o no. Eso será algo tremendo. Y Pablo dice que aunque él no estaba consciente de nada en contra suya, no se atrevía a justificarse por sí mismo, sino que esperaba el día del Señor. Hoy estamos en el día del hombre. Lo que el hombre juzga no cuenta. Así que debemos esperar por el día del Señor, cuando Él nos juzgará. Así que debemos ser muy cuidadosos para no seleccionar nada, no decidir nada según lo que nos gusta o no nos gusta, o según nuestras preferencias. Debemos ser cuidadosos porque nosotros no somos el Señor, y solamente Él es el que está calificado para dar la última palabra. La última palabra no es nuestra, sino de Él. Todos tenemos que aprender esta lección. Alberto, ciertamente esta palabra que acabamos de escuchar es muy sobria. Nosotros no debemos confiar en las opiniones humanas, ni tampoco en la evaluación, la apreciación, la crítica, ni la condenación del hombre. Solo debemos esperar en el Señor y en aquel día cuando Él nos juzgará. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Tremendo principio. Mire, quizás hoy en día escojamos algo porque nos parece bueno o porque las opiniones de los demás, mire, son muy positivas. Sin embargo, en el día del Señor nos daremos cuenta que nuestros nombres no estarán en su lista. Así como le sucedió a estas 2 tribus y media del pueblo de Israel. Por lo tanto, es crucial que aprendamos esta lección sumamente crucial de no tomar decisiones ni elegir nada de acuerdo con nuestro propio punto de vista, ni con nuestra preferencia. Si lo hacemos, tal vez el Señor lo permita, pero nuestros nombres quedarán excluidos de su lista. Sin embargo, si esperamos en el Señor y tomamos su camino, seremos recompensados en aquel día, es decir, en el día del Señor, tal y como Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 5. Amén. Alberto, oramos al Señor para que la palabra que hemos escuchado en este mensaje opere en lo profundo de nuestro ser. Quisiera continuar hablando de este tema tan crucial, pero debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Que el Señor
bendiga ricamente esta palabra. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.